Bueno, vamos a hablar de Mersenne, que yo les comenté que era una especie de nodo epistolar, ¿no? En la primera mitad del siglo XVII, que se lo considera como el padre de la acústica, ¿no? No es que lo puse yo porque fue un sacerdote eh, importante matemático y filósofo francés. Fue educado en Le Mans y luego en la misma universidad donde fue Descartes, en La Flèche, en el college, ¿no? Donde ahí se hizo amigo de Descartes. Piensen que realmente eran contemporáneos, o sea, tenían poquitos años de diferencia entre ellos. Pero nunca entró en la Orden de Jesús, o sea, nunca se hizo jesuita, porque en 1611 se hizo fraile mínimo, y bueno, finalmente se hizo sacerdote en 1613. Enseñó filosofía en Nevers, y luego fue a París, donde estudió matemáticas y música en el convento de la Annonciate, ¿no? Donde ahí de nuevo se relaciona con Descartes, pero también con Pascal, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Como les dije, se escribió con muchos famosos, entre ellos Galileo, Fermat y Huygens. De Huygens vamos a hablar en la última clase, el viernes que viene. Y bueno, y fue uno de los grandes impulsores de la filosofía mecanicista en Francia. Incluso porque, digamos, la filosofía mecanicista tiene algo de atomista, o sea, algo, no todo, como vimos, o sea, depende qué tipo de mecanicista sea uno. Pero bueno, un poco también de la mano de cómo iba desarrollándose el pensamiento de Descartes. Digamos, este mecanicismo se hace compatible con ser jesuita o ser mínimo, ¿no? Fíjense que como en el testamento pidió que su cuerpo fuera sometido a autopsia como su último servicio, ¿no? A la ciencia, eso fue muy notable. Había en esa época un médico famoso dentro del mundo ocultista, Robert Flat. Era médico, pero era afecto al hermetismo, al ocultismo, que todo un capítulo aparte, ¿no? La historia del ocultismo, bueno, todo un tema ese. Y Robert Flat de alguna manera representa lo que uno llamaría hoy el aspecto pseudocientífico, ¿no? Que siempre estuvo en todas las épocas. Flat, que especuló de la forma más salvaje que se les pueda ocurrir, fue atacado sanamente por Kepler, que se acuerdan que Kepler era bastante crítico de la astrología en general, y también fue atacado por Mersenne, porque Flat mezclaba la cábala judía, el buscar mensajes ocultos en la Biblia, hacer numerología con las letras, también traer a esa época, ¿se acuerdan toda la teurgia de la que habíamos hablado, de Jámblico y los neoplatónicos, ¿no? Con toda esta cuestión de las almas y de las manifestaciones de la deidad, ¿no? Hipostasías y qué sé yo. Y estas cartas que intercambió Mersenne fueron muy importantes porque en esa época, en la primera mitad del siglo XVII, fue la famosa Guerra de los 30 años, ¿no? Que bueno, afectó profundamente a Europa, ¿no? Pero en el medio de eso, afortunadamente, había espacio para el correo, ¿no?
Y una de las cosas importantes de los méritos de Mersenne es que introdujo las ideas de Galileo, muy nuevas, imagínense en esta época, a medida que iban saliendo, Mersenne las fue introduciendo en Francia. Que aparte Francia, les comento, en el siglo XVIII va a ser un gran centro de intelectuales que van a desarrollar la mecánica newtoniana y galileana, ¿no? Así que bueno. ¿Y por qué se lo conoce como el padre de la acústica? Porque en 1640 realizó medidas de velocidad del sonido. ¿Cómo? Y bueno, yendo a montañas y midiendo velocidades del eco, a ver cuánto tarda en escuchar un eco, ¿no? En ese sentido refutó a Aristóteles, yo no se lo comenté, pero Aristóteles decía que la velocidad del sonido dependía de la frecuencia, que decía con la frecuencia. Mersenne descubrió experimentalmente que que eso es mentira, o sea, la velocidad del sonido es independiente de la frecuencia. Un sonido agudo y un sonido grave viajan con la misma velocidad. Mersenne hizo experimentos para confirmar que la frecuencia de una cuerda, digamos, del armónico fundamental de la cuerda, yo nunca se los dije esto porque tampoco hay tiempo para hablar de todo, pero una cuerda con una dada longitud en realidad puede vibrar en distintos modos, dependiendo si lo que hace es vibrar toda, digamos, ir hacia un lado y hacia otro toda junta, o bien si se divide en dos o en tres y hace así, o bien si se divide en cinco y hace así en varias partes. Bueno, son los modos de una. Pero bueno, digamos, la frecuencia fundamental, Mersenne hizo experimentos comprobando que la frecuencia aumenta con la raíz cuadrada de la tensión. Pero también hizo experimentos con distintas densidades de la cuerda, o sea, la densidad del material del cual está hecho la cuerda, y comprobó que la frecuencia depende del inverso de la raíz cuadrada de la densidad. ¿eh? O sea, cuanto más densa es una cuerda, menor es la frecuencia. Y por supuesto, como ya sabemos, que con la longitud. Estos experimentos son en paralelo a los que habían hecho los Galilei, padre e hijo. Lo que pasa es que los de Mersenne son experimentos mucho más sistemáticos. Es como que Mersenne se dedicaba en gran medida a este mundo de la acústica, a punto tal de que estas leyes se llaman las leyes de Mersenne. No se llaman las leyes de Vincenzo Galilei o de Galileo Galilei. Se llaman las leyes de Mersenne. Pero más que nada por la cantidad y calidad de los experimentos que hizo. Y sobre todo porque, bueno, hizo experimentos que no habían hecho los Galilei, que son analizar cómo varía con la densidad de la cuerda, o sea, trabajar con distintos tipos de cuerda, materiales, ¿no?, de la cuerda, etc. Una cosa notable es que Mersenne realizó la primera determinación absoluta de una frecuencia. Quise buscarlo más de una vez y nunca pude encontrar no pude encontrar una versión legible de la obra Armonía Universal, con la cual no puedo decir cómo es que la determinó la frecuencia esta, de 84 Hz, o sea, es un sonido muy grave digamos, sería entre las notas más bajas del piano. Pero bueno, fue una determinación que hizo él de una frecuencia. ¿Qué hizo él? No, que hizo la humanidad. La primera determinación de una frecuencia, ¿no? Fíjense que Mersenne fue honesto y en su obra la verdad de la ciencia reconoció que Vincenzo Galilei había descubierto antes que él varias de sus leyes.
en eso fue honesto. Y también hizo teorías sobre la frecuencia fundamental de una cuerda. O sea, entendió bastante bien teóricamente el por qué la frecuencia cae como la raíz cuadrada de la densidad lineal. O sea, en ese sentido, Mersenne hizo también estudios teóricos en elasticidad, al igual que lo hizo Galileo. ¿eh? Esto de la gravedad específica es básicamente la densidad. Bueno, y el peso de lo que está colgando de la cuerda, ¿no? Así que bueno, por eso se considera el padre de la acústica, Mersenne. Muy bien, vamos a hablar ahora de Pierre Gassendi, un sacerdote católico francés que fue filósofo, astrónomo y matemático. Y también hizo experimentos. Y es muy curioso porque Gassendi fue un atomista, con todas las letras, pero cristiano. Yo les decía que siempre detrás de los atomistas uno puede asociarlos más a una corriente materialista, más lejos de la religión, más cercana al vacío, a los muchos mundos y demás. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo de sacerdote católico que adhirió fuertemente al atomismo, pero al atomismo, con todas las letras, o sea, incluyendo el vacío. Con lo cual, por eso tiene un rol importante Gassendi, porque el atomismo se hace compatible con el cristianismo. Bueno, publicó varias obras, ejercicios paradójicos contra los aristotélicos, donde, bueno, critica varios errores escolásticos aristotélicos. Otra obra acerca de la vida, comportamiento y las acciones de Epicuro, pero ahí, digamos, rescatando la filosofía de Epicuro. Otro libro sobre la filosofía de Epicuro, llamado Constitución de la Filosofía de Epicuro, el Sintagma Filosofía de Epicuro. Y otra obra llamada Sintagma Philosophicum, donde para Gassendi el espacio del mundo real es digamos, tiene las propiedades o lo identifica con el espacio de Euclides. El espacio de Euclides es infinito y homogéneo. Bueno, para Gassendi el espacio real, con su vacío real, tiene las propiedades del espacio de Euclides. Así que Gassendi en ese sentido es atomista. Hay muchos tipos de átomos, que obviamente, como su nombre lo indica, son indivisibles. Pueden variar sus tipos en cuanto a peso y tamaño. Para Gassendi fueron creados por Dios en un número muy grande, pero no infinito. Así en ese sentido, es atomista. Nada más que, bueno, para Gassendi, digamos, ¿se acuerdan el clinamen epicúreo? Donde hay cierto elemento de aleatoriedad. Para Gassendi los choques están ordenados y dirigidos por Dios. Eso sería el matiz, ¿no? Es un atomismo donde el clinamen epicúreo es reemplazado por el ordenamiento divino, ¿no? Eh, Vamos a hablar, digamos, todavía no hablamos de Torricelli, pero acá les comento algo si quieren medio como fuera de orden lineal. Torricelli fue un asistente de Galileo que hizo experimentos sobre, digamos, llamémosle neumática, o sea, de experimentos hidrostáticos, de los cuales vamos a hablar más adelante, que de alguna manera demostraron que el vacío era posible. ¿eh? Esto influyó en Gassendi. Tiene una obra que se llama Movimiento impreso a un motor trasladado, algo así, que publicó en 1642, está hablando de Gassendi, donde dice que si un cuerpo se moviera en el espacio lejos de cualquier perturbación,
se movería en línea recta, dado que el espacio es indiferente a los cuerpos contenidos en él. O sea que Gassendi, si quieren, es el primero que, a partir de su aceptación del vacío de forma atomista, si quieren, y de su asociación del vacío, del espacio vacío con el espacio euclidio, y por lo tanto la aceptación de que el espacio vacío es homogéneo, dijo, un cuerpo que se mueva en el espacio lejos de cualquier perturbación continuaría siempre en línea recta. ¿Eh? Y, bueno, acá no lo dice, pero con velocidad constante. ¿Por qué? Porque el espacio es indiferente a los cuerpos. O sea, el espacio vacío, euclidio, es homogéneo e indiferente a lo que hay ahí. Entonces, no hay ningún motivo para que un cuerpo se frene. Entonces, acuérdense que yo les dije que Galileo, a nivel supralunar, todavía seguía con una cierta confusión en cuanto a que los planetas se movían con un movimiento inercial circular. Acá Gassendi lo que dice es que el movimiento en el espacio es rectilíneo y sigue no porque haya una fuerza, el ímpetus de Buridan como causa del movimiento, sino porque un cuerpo que se mueva en el espacio vacío no se frena porque no hay nada que lo frene, no porque tenga una causa adentro de él que lo está constantemente empujando. ¿Eh? Y es una pena porque Galileo, por algún motivo, esto lo cuenta Kessler en su libro Los Sonámbulos, tuvo una actitud bastante pedante con Kepler. De hecho, las últimas cartas que le escribió Kepler a Galileo nunca se las contestó. Y Galileo nunca aceptó eh, las leyes de Kepler, o sea, nunca aceptó las órbitas elípticas. Se siguió aferrando a las circulares, con lo cual nunca aceptó que la posibilidad de que el Sol estuviera ejerciendo fuerzas a los planetas, que Kepler, ¿se acuerdan que había dicho que eran de tipo magnético? No importa de qué tipo fueran, pero digamos, había dicho que el Sol ejerce fuerzas. Para Galileo, los planetas giraban en órbitas circulares que eran inerciales. Así en el sentido, Gassendi da un paso más adelante en el principio de inercia respecto del propio Galileo. Bueno, ¿se acuerdan que Gassendi, les acabo de decir que también fue astrónomo? Fue el primero que observó el tránsito de un planeta a través del Sol. O sea, pudo mirar al Mercurio delante del Sol. Eso, un tránsito de un planeta es cuando un planeta pasa entre el Sol y la Tierra, ¿no? Un tránsito que además Kepler lo había predicho, esto fue en 1631. Tuvo algunos debates epistemológicos con Descartes, y uno de ellos tiene que ver con el tema del diseño, que habíamos hablado sobre Descartes en eso, ¿no? En un escrito que se llama Objeciones a la cuarta meditación, de Descartes, Gassendi escribe: hay cosas cuyos fines últimos no pueden ser conocidos por el hombre, pero hay otras cuyos fines son obvios. Tú dices que no te parece que podrías investigar y lograr descubrir los fines de Dios. Pero aunque esto sea cierto, si pretendes hablar de los fines que Dios ha deseado que estén escondidos, aún así no puede ser el caso que aquellos que Él ha expuesto a la vista de todo el mundo y que son descubiertos sin mucho trabajo. Es como que acá Descartes era como bastante escéptico en que el hombre pudiera encontrar fines. Gassendi dice que sí, que por más que puede ser que no podamos encontrar todos, pero podemos encontrar muchos, decía Gassendi. Una nota al margen, digamos, sobre el aspecto de, digamos, si quieren, la evolución de la teología natural. O sea, en qué medida uno puede encontrar a Dios en el mundo y cómo incluso esto estaba discutido entre personas de fuerte formación religiosa, como Descartes y Gassendi, ¿no? Muy bien, entonces ahora, como les dije, vamos a hablar de Evangelista Torricelli, o Evangelista Torricelli. Acá hay
retrato, lamentablemente vivió poco, porque se murió de fiebre tifoidea, tenía 39 años. Italiano, oriundo de Faenza, de familia humilde. Este es un retrato de un tal Lorenzo Lippi, justo más o menos un retrato de ya cuando le quedaba poco para fallecer. Los padres eran humildes, pero tenían, digamos, tenía un tío, Torricelli, que era fraile camaldulense, así que lo mandaron a que estudiara, se educara con él. Luego va a Roma en 1627, o sea, a los 19 años, a estudiar ciencias con un discípulo de Galileo, que se llamaba Benedetto Castelli, que era monje benedictino. Entonces, bueno, por supuesto que estudia la obra de Galileo. Galileo todavía estaba vivo, en 1627. Y él desarrolla algunos de los descubrimientos de mecánica de Galileo y los publica en una obra que se llama De Motu, o sea, del movimiento. Castelli pedía, digamos, la capacidad de Torricelli. Entonces, Torricelli estaba interesado en conocer a Galileo y trabajar con él, ya que Galileo estaba viejito. Galileo lo acepta. Ya Galileo había pasado por el proceso ¿no? Inquisitorial. Estaba en su villa de Arcetri, ¿se acuerdan? Las afueras de Florencia. Así que, bueno, compartió los últimos 2-3 años de la vida de Galileo. Ya Galileo se estaba quedando ciego, acuérdense. Y aparte de ser asistente y discípulo, fue de alguna manera como apoderado, ¿no? de Galileo, amanuense. Bueno, cuando muere Galileo, Torricelli acepta un nombramiento como filósofo y matemático de Federico II de Medici, que ya lo habíamos mencionado, el quinto gran duque de Toscana. Y al mismo tiempo profesor de matemáticas en la Academia de Florencia. Así que, bueno, se establece en Florencia de forma definitiva. Muy bien. Y vamos a describir el experimento más importante que lo lanzó a la fama inmortal a Torricelli. Antes les comento que en De Motu él desarrolla una serie de consecuencias y aplicaciones de lo que había descubierto Galileo sobre las trayectorias parabólicas de los proyectiles. ¿Se acuerdan que Galileo ya lo había deducido a partir de su descubrimiento de la posibilidad de descomponer los movimientos de cualquier móvil, ¿no? en 2 direcciones perpendiculares? Pero Torricelli pasa la inmortalidad digamos, básicamente por sus experimentos en hidrostática. Galileo, esto por ahí no lo detallamos mucho en su momento, había hecho experimentos con pistones en un tubo de madera, porque él quería entender por qué los mineros no podían sacar agua mediante bombas de vacío a alturas mayores de 10 metros. No podían. Es como que em, parecía haber un límite, digamos, si el vacío era algo real, que podía ejercer una fuerza, y que la fuerza del vacío era la que imposibilitaba que se formara vacío, parecía como que la fuerza del vacío tenía un límite. En el caso del agua, 10 metros. Hasta ahí llegó Galileo. No fue más allá de eso. O sea, Galileo no, como les dije, no pudo haber descubierto todo. No fue más allá de eso. Es decir, bueno, parece como que el vacío tiene un límite para hacer fuerza. Así que, ¿qué hizo Torricelli en 1949? Ya había fallecido Galileo hacía 5 o 6 años. Agarró un tubo. Bueno, el mercurio es mucho más denso que el agua. Entonces se dio cuenta de que con eso podía hacer experimentos más acotados en lo que es espacialidad, ¿no? Entonces tomó un tubo largo, ¿no? En un extremo cerrado, en otro abierto. Lo llenó de mercurio. El mercurio, algunos de ustedes se acordarán,
tiene densidad igual a como a 13,6 veces la del agua. Entonces lo que hizo fue sumergirlo rápidamente, o sea, en un tubo lleno de mercurio, ¿no? De forma tal, bueno, y que el mercurio cubría completamente el tubo, o sea que el aire no podía meterse. Entonces lo sumergió, cuidando de que en ningún momento se provocaran burbujas acá en el medio. Entonces lo sumergió y vio que el mercurio bajaba, no, lo sumergió digamos, en un plato hondo lleno de mercurio. Notó que el mercurio bajaba hasta una altura de 76 centímetros. Pero en ningún momento se había formado una burbuja acá. Con lo cual, digamos, la conclusión es que había quedado acá, argumentó Torricelli. Nada. Eso es lo que había concluido Torricelli. Dice Torricelli. Mucha gente dice que es imposible crear un vacío. Otros piensan que debe ser posible, pero solo con dificultad y luego de superar alguna resistencia natural. Yo no sé si alguien sostiene que puede ser realizado fácilmente sin tener que superar resistencia natural alguna. Mi argumento ha sido el siguiente. Si hay alguien que encuentra una razón obvia para la resistencia contra la producción de un vacío, entonces no tiene sentido ser al vacío la causa de estos efectos. Ellos deben obviamente depender de circunstancias externas. O sea, para Torricelli empezaba a ser evidente que no puede ser que el vacío, que por su definición es nada, pueda estar haciendo una fuerza. Esta fue la gran revolución conceptual de Torricelli. Y sigue, ¿no? Esta es una carta, ahora os voy a decir. Existimos en el fondo de un océano compuesto del elemento aire. Esto es clave. Más allá de toda duda, ese aire posee peso. De hecho, en la superficie de la Tierra, el aire pesa alrededor de 400 veces menos que el agua. La densidad del aire. Ya había una cierta idea de cuánto pesaba el aire en relación a la Tierra, al agua. El argumento de que el peso del aire, tal como aquel determinado por Galileo, es correcto para las alturas habitadas comúnmente por el hombre y los animales, pero no por encima de los picos montañosos. Allí arriba el aire es extremadamente puro y mucho más liviano que las 400ª parte del peso del agua. Esta carta que le escribe Torricelli a Michelangelo Ricci es de 1644. O sea, para Torricelli, ¿qué concluyó? Que lo que hay que explicar es, o sea, para explicar esta columna de mercurio, no hay que pensar que el vacío, como si fuera una entidad, le está haciendo una fuerza, como que lo está tirando hacia arriba, para que no se caiga. Sino que es todo el aire que está alrededor del plato hondo, el que está haciendo fuerza sobre el mercurio, que se la está transmitiendo al que está acá abajo, y lo hace subir. O sea, esta es una revolución conceptual formidable. Entonces, ¿qué dice Torricelli? Que la presión de esta columna de mercurio que ejerce sobre acá va a ser igual a la presión de este aire sobre esta superficie que está acá. Entonces, el aire tiene suficiente fuerza, entre comillas, como para levantar mercurio por este tubo hasta esta altura. ¿Por qué se sube el mercurio? Porque adentro del tubo no hay aire, por lo tanto, este cachito no está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Mientras que acá afuera sí hay una fuerza hacia abajo, producto del peso del aire. Fíjense que ni Galileo se dio cuenta. Galileo lo que había dicho es, bueno, evidentemente hay un límite para la fuerza que puede ejercer el vacío. No pudo ir más allá.
Sí, Galileo había hecho experimentos, como lo cuenta Torricelli, para medir la densidad del aire, ¿ya? Pero no había dado este salto conceptual, que lo dio un alumno de Galileo, ¿eh? Torricelli. Acá hay un dibujo de un... Obviamente lo que estaba haciendo también Torricelli es inventar el barómetro. ¿Qué es lo que hizo? Inventó el barómetro. Esto es un barómetro, o sea, medir la presión del aire con un tubo de mercurio sumergido en un vasito de mercurio. O sea que esto es una medida de la presión del aire. Bueno, Torricelli, como muchos hemos visto, también ha sido merecedor de un cráter en la Luna, que se llama Torricelli. Acá puse la foto del cráter Torricelli, ¿eh? En la Luna. Muy bien, vamos a hablar de Pascal. Blaise Pascal, francés, oriundo de Auvernia, de Clermont-Ferrand. Falleció joven también, lamentablemente, un niño prodigio. Nació en una familia bastante noble. El padre de Etienne Pascal era un magistrado, un juez que trabajaba en la Oficina de Recaudación Tributaria de Auvernia, en Clermont, pero el padre también era matemático. Pascal se va a destacar, entre otras cosas, como un formidable matemático, y también como filósofo natural, como físico. En 1654 tiene una experiencia mística. Él tenía 31 años, que lo lleva a cambiar el resto de su vida. Se consagra el resto de su vida a una vida religiosa. Igual la vida de él va a ser corta, vivió nada más que 39 años. El padre digamos, la familia era jansenista, que era una cierta corriente del cristianismo, y por cuestiones pedagógicas el padre no quería que estudiara matemáticas hasta después de los 15 años. Una cosa que la verdad que no sé por qué, no sé cuáles eran las razones. Pero bueno, como el padre era matemático, en su biblioteca había libros de matemáticas, entre ellos el libro de Euclides, así que Pascal estudió por su cuenta, los leyó sin permiso del padre, y a los 11 años Pascal le demuestra la proposición número 32 del libro de geometría, que dice que si se prolonga uno de los lados de un triángulo, el ángulo externo es igual a los dos internos y opuestos, puntos. Y los tres internos del triángulo son iguales a dos rectos. Bueno, no importa, acá no, tendría que haber puesto el dibujo, no lo hice, búsquenlo en todo caso eh, en internet, está la proposición número 32 de Euclides, pero bueno, que un niño de 11 años la demuestre, digamos, no es común, así que el padre le permitió estudiar matemática. A los 17 años ya se sabía perfectamente todas las cónicas, a punto tal de que escribió un ensayo sobre las cónicas, que hasta ese momento, o sea, se transformó en el más completo desde la antigüedad, ¿m? Comparable al de Apolonio, que yo se lo mencioné de paso en alguna oportunidad. Y a los 25 años escribió otro ensayo sobre cómo generar cónicas, pero ese es donde se perdió. Construyó una especie de calculadora, la llamada Pascalina, funciona Pascal, en homenaje a Pascal. Esta es una Pascalina original, que son calculadoras. Es una calculadora que funciona, bueno, con estas rueditas y engranajes, que tiene una serie de engranajes internos que comunican de forma tal que uno puede hacer sumas, operaciones aritméticas varias, donde las transmisiones de los engranajes son tales que haya, por ejemplo, factores 10 en el medio. Cuando una ruedita gira 10 veces, la otra gira una. Bueno, el jansenismo, bueno, era una corriente dentro del luteranismo, pero bueno, no viene el caso comentarlas. Lo que tiene en común con el luteranismo es que, bueno, el hombre no puede lograr su propia salvación. Por más que haga méritos, no es capaz, lo tiene que lograr a través de Dios. Pero bueno, esto para que vean el entorno, digamos, religioso de Pascal. En Rouen vivía Pierre Petit,
que era amigo del padre de Pascal, el cual le comentó acerca del experimento de Torricelli. Y Pascal se interesa, lee todo sobre lo que había hecho Torricelli, ¿no? Y publica una obra que se llama Nuevos experimentos sobre el vacío. O sea, Pascal fabrica sus propios barómetros, ¿no? Hace experimentos no solamente con mercurio, sino con agua, y los hace a la manera de Galileo, haciendo experimentos con tubos inclinados. En lugar de planos inclinados, tubos inclinados, con agua, diciendo que lo importante es la altura vertical. No importa, o sea, la longitud del tubo no es relevante, sino su proyección sobre la vertical. De lo mismo que pasa con el plano inclinado, ¿no? Bueno, hay otras experiencias que no las hizo él directamente, sino que le encargó una en particular a un cuñado muy macanudo que tenía, Florin Perrier, que tenía cerca un volcán apagado llamado Puy de Dôme, un volcán de 1465 metros de altura. Entonces le escribe Pascal a Perrier en 1647. Piensen que Pascal tenía en esa época 24 años, o sea, muy jovencito. Le dice Pascal a Perrier qué es lo que, digamos, qué hay detrás de por qué quiere hacer este experimento. Me dice, bueno, si ocurre que la altura de Mercurio es menor en la cima que en la base de la montaña, como tengo muchas razones para creer que es, a pesar de que todos los que han estudiado la materia son de la opinión contraria, como vimos, salvo Torricelli, ¿no? Torricelli estaba haciendo sus experimentos, acuérdense. Se sigue necesariamente que el peso y la presión del aire es la sola causa de esta suspensión del mercurio, y no la aversión del vacío. Porque es bastante cierto que hay mucho más aire que presiona al pie de la montaña que en su cima. O sea, en esto ya Pascal pensaba de Torricelli. Pero no había más nadie que pensara así. Muy bien, entonces Perrier hace el experimento. Acá, bueno, escribe todo lo que le pasó en Perrier. Acá cita algunos fragmentos. Acá está un diagrama, ¿no? Fíjense que acá está Perrier subiendo al Puy de Dôme y cómo va bajando la altura del mercurio a medida que va subiendo, de 30 pulgadas, 28, hasta que llega a la cima, baja a 26. Dice, el clima incierto el pasado sábado, pero alrededor de las 5 de la mañana se hizo visible el Puy de Dôme, por lo que decidí hacer un intento. Varias personas importantes de la ciudad de Clermont me pidieron que les hiciera saber cuándo haría la ascensión. Estaba encantado de tenerlos conmigo en este gran trabajo. A las 8 llegamos a los jardines de la Orden de los Mínimos, que tiene la menor elevación en la ciudad. Primero vertí 16 libras de mercurio en un recipiente. Luego tomé diversos tubos de cristal. Fíjense con la precisión con que narra todo, ¿no? Cada uno de 4 pies de largo y herméticamente sellados en un extremo y abiertos en el otro. Luego los coloqué en el recipiente de mercurio. Observé que el mercurio ascendía hasta 26 pulgadas y 3,5 líneas por encima del mercurio del recipiente. Muy bien, ahí estaba en la planta baja. Acá está, les puse una foto del Puy de Dôme. Bonito. Repetí el experimento 2 veces más, estando sobre el mismo lugar, con el mismo resultado en cada ocasión. Adherí uno de los tubos al recipiente y marqué la altura del mercurio. Solicité al padre Chastain, de la Orden de los Mínimos, que vigilase si ocurría algún cambio a lo largo del día. Fíjense, además tomó la precaución para descartar que justo ese día, pongámosle que se cumplía la predicción de Pascal, que en la cima bajaba el mercurio. ¿Y qué pasaba si justo en ese día había ocurrido algo en donde había bajado la presión en todas partes? O sea, entonces, que alguien fuera testigo de que en la superficie, a nivel del mar, digamos, hubiera un barómetro
cuyo columna no hubiera bajado. ¿Me entienden? O sea, realmente esto se llama método científico en todas las letras. O sea, descartar cualquier otro factor, ¿no? Tomando el otro tubo y una parte del mercurio, anduve hasta la cima del Puy de Dôme, unos 500 brazas más alta que el monasterio, en donde el experimento mostró que el mercurio alcanzaba una altura de solo 23 pulgadas y 2 líneas. Repetir el experimento 5 veces con cuidado, cada uno en diferentes puntos de la cima, ¿eh? Y resultó la misma altura del mercurio, en cada caso, ¿eh? Así que esto fue una confirmación de las ideas de Torricelli y de Pascal. Realmente ese océano de aire del cual hablaba Torricelli, evidentemente a medida que vamos subiendo se va haciendo menos pesado. Una gran revolución conceptual. La obra más conocida de Pascal, que la escribió luego de su experiencia mística, es una especie de diario, si quieren, con frases ahí, algunas desconectas entre sí, son los pensamientos. Ahí está la famosa frase que el corazón conoce razones que la razón desconoce. Hay una frase que, si quieren, muestran al Pascal epistemólogo, dice: poseemos una impotencia de probar, invencible a todo dogmatismo. Poseemos una idea de la verdad, invencible a todo pirronismo. O sea, para él, por un lado, esto muestra un equilibrio entre el escepticismo, llamado pirronismo, como una guerra pírrica, donde todos salen perdiendo, el escepticismo extremo, y la confianza absoluta en la capacidad del hombre. O sea, para él tenía que haber un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? O sea, el hombre estaba a mitad de camino. Tenía capacidad para encontrar verdades, tiene capacidad, y al mismo tiempo no hay que caer en, eh, si quieren, el empirismo ingenuo, ¿no? Pascal lamentablemente tuvo algunos encuentros, o si quieren desencuentros, con Descartes, justamente acerca del vacío, de qué va a ser, ¿no? Descartes nunca aceptó las conclusiones de las experiencias de Pascal, e incluso Descartes describió a Christian Huygens, del cual vamos a hablar la semana que viene, diciendo que había encontrado que Pascal tenía demasiado vacío en la cabeza. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Los prejuicios a veces llevan a esas cosas, ¿no? Como para ir terminando la clase y la vida de Pascal, con la cual vamos a terminar la clase, tuvo también un debate con un maestro que había sido de Descartes, llamado Etienne Noël, un jesuita francés. Entonces, lo que decía Noël era que el vacío que quedaba en el mercurio no era el vacío que había rechazado Aristóteles, decía Noël. Entonces, Noël, en una carta a Pascal, dice: pero ¿no es este vacío el intervalo de aquellos filósofos antiguos que Aristóteles intentó refutar? O más bien, la inmensidad de Dios que no puede ser negada, dado que Dios está en todas partes. O sea, para Etienne Noël, lo que había en el tubito de mercurio no era el vacío que negaba Aristóteles, sino que ahí estaba la inmensidad de Dios. En verdad, si este verdadero vacío no es otra cosa que la inmensidad de Dios, no puedo negar su existencia. Pero de la misma manera, uno no puede decir que esta inmensidad, no siendo otra cosa que Dios mismo, un espíritu muy simple, tiene partes cada una separada de la otra, que es la definición que yo doy a un cuerpo, y no la que usted atribuye a mi autoría, tomada de la composición de materia y forma. O sea, acá lo que dice Noël es lo siguiente. La inmensidad de Dios no puede ser partida en pedacitos, con lo cual lo que hay dentro del tubo de mercurio no, digamos, puede ser que no sea la inmensidad de Dios, pero puede ser que tampoco sea el vacío que había propuesto Aristóteles, sino
Bueno, hoy en día podríamos decir que por ahí en parte tenía razón, porque al fin y al cabo sabemos que todo líquido tiene lo que se llama la presión de vapor. Entonces, seguramente había moléculas de mercurio flotando en ese cachito de mercurio. Pero eso, bueno, igual no significa que esas moléculas de mercurio fueran las que estaban haciendo fuerza para evitar que el mercurio se cayera. Es un sinsentido eso, ¿no? Pero ¿qué le responde Pascal de forma diplomática? Dice, los misterios concernientes a la deidad son demasiado sagrados como para ser profanados por nuestras disputas. Deberíamos hacerlos objeto de nuestra adoración, no el tema de nuestras discusiones. De forma que, sin discutirlos para nada, me someto enteramente a lo que sea que decidan esas personas que tengan el derecho de hacerlo. O sea, prefiere no meterse a discutir, Pascal, sobre esas cuestiones, sobre si está Dios o no dentro del tubito, si está el vacío de Aristóteles dentro del tubito, o prefirió eludir la discusión. ¿Ok? Pero lo cierto es que Pascal, junto con Torricelli, descubrieron que más allá de qué es lo que sea que hay, fíjense, acá uno puede separar las cosas, más allá de qué es lo que sea que hay en ese cachito del tubito de mercurio, en donde uno no ve mercurio, lo que descubrieron, lo que empuja la columna de mercurio hacia arriba, es el aire que está afuera. ¿Eh? No me pongo a discutir, dice Pascal, qué es lo que hay ahí, en ese cachito en donde no se ve nada. Lo que sí sé es que lo que empuja la columna de mercurio es el aire que está afuera. No es ningún vacío que está tirando de una soga, una cosa media extrañísima, sino que es el aire que está afuera. Así que bueno, hoy vamos a cortar acá